Una vez que nosotros creemos el proxy, se devuelve un puntico blanco en esta parte de acá. Vamos a seleccionar este y lo colocamos en el área de tareas. La primera vez que lo colocamos nos pregunta qué calidad queremos configurar, de 1280 x 720 y 24 frames por segundo o 1920 x 1080 25 frames por segundo. Vamos a seleccionar el segundo para que quede de toda la pantalla completa. Una vez tengamos el video, acá lo tenemos, vamos a hacer una transición. Para hacer una transición vamos a seleccionar en la parte donde queremos que llegue la transición. Me posiciono aquí arrastrando la herramienta del tiempo, que es donde se mueve el video, lo selecciono, lo suelto y acá tenemos unas tijeritas que vamos a cortar. Cuando cortamos tenemos que ir a la opción donde dice transición. Se nos habilitan todas estas transiciones. Entonces aquí tenemos todas las transiciones. Vamos a probar por ejemplo este círculo, lo arrastramos y lo soltamos donde cortamos. Lo seleccionamos desde la punta para que quede o más corto o más largo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si aquí lo tenemos un poco más largo, vamos a seleccionarlo, vamos a devolver la línea del tiempo y le vamos a dar play. Como pueden ver, tenemos una transición un poco más lenta. Entre más corta la hagamos, más rápido va a ser la transición. Entonces vamos a ir acá, volvemos la línea del tiempo y le damos play. Acá ya la tenemos más rápida y vamos a colocarle un audio a esa transición. Nos vamos a audio y yo tengo acá ya unas por defecto que le he instalado a Filmora. La voy a arrastrar hasta la línea del tiempo, la suelto y con el clic sostenido, cuando se nos hace esta flechita aquí para los dos lados, clic izquierdo sostenido, amplío la visualización para hacer un ajuste más perfecto. Luego arrastro el sonido que quede más o menos al tiempo. Le voy a dar atrás a la línea del tiempo y vuelvo y lo coloco. Le subo volumen. Cuando se me convierte en una manito, subo el volumen de la transición. Voy a darle play. Y así tenemos la transición en Filmora. Vamos a hacer otra transición en esta parte. Le voy a colocar aquí en la línea del tiempo, la recorto, vuelvo a transición y ahora voy a hacer esta que es directa hacia la derecha. La coloco y la suelto aquí en la parte donde corté, la reduzco un poco para que quede más rápida, vuelvo a la opción del audio y coloco el mismo efecto de sonido. Le subo un poquito el volumen y vuelvo atrás a la línea del tiempo. Le doy play. Y estas son las transiciones que hemos colocado hasta el momento. Vamos a colocar una transición con color. Volvemos a transiciones y buscamos una que sea de colores. Por ejemplo, este de un círculo, vamos a hacer de una vez el corte en esta parte con la tijera y colocamos la transición de color. La volvemos un poquito más pequeña para que sea mucho más rápida y vamos a colocar el efecto del audio. Volvemos acá, colocamos este otro efecto más o menos en la mitad, le subimos el volumen y devolvemos la línea del tiempo. Le damos play. Bueno, muy bien, ahora vamos a colocarle un elemento de fuego. Vamos a ir aquí a elementos, vamos a buscar una transición de algún elemento que pase así rápido. Por ejemplo, este de acá. Como la imagen se está moviendo hacia la izquierda, vamos a buscar un efecto que se mueve hacia la izquierda. Este, por ejemplo, lo seleccionamos y lo reproducimos y lo vamos a colocar encima del movimiento de la transición. Si le damos clic, vemos que pasa para ese lado y este se está moviendo hacia la derecha, entonces colocamos este otro efecto aquí encima de la transición. De esta forma podemos hacer unas transiciones muy profesionales para que le demos un aspecto mucho mejor a nuestro video y causar un poquito más de retención de público, porque a la gente le interesa estos movimientos. Vamos a seguir viendo otras transiciones. Muy bien, para hacer otra transición voy a cortar esta parte de acá, la selecciono, voy otra vez a la tijera y selecciono la última parte y la elimino. Vuelvo a los archivos de los medios o multimedia y voy a colocar otro video. Lo coloco acá, enseguida del otro. Y acá, como podemos observar, el cambio de un video a otro es muy simple.
vamos a colocarle un efecto a esa transición acá. Vamos a ir a transiciones y vamos a colocarle un efecto que se mueva más. Vamos a colocarle, por ejemplo, este efecto. Lo cerramos un poco para que quede un poco más rápido. Volvemos al audio y arrastramos un efecto de sonido en esta parte. La subimos el volumen y vamos a ver cómo queda ahora. Muy bien, así se hacen estos efectos. Aquí tenemos pues todas las transiciones. Es cuestión de que ustedes jueguen con ellas para un lado, para el otro, corten, peguen y le coloquen sonidos a todas estas transiciones que nosotros podemos utilizar en esta herramienta de Filmora. Si te gustaría aprender todos estos efectos que tiene Filmora, te pido que no te pierdas todo este curso, que vamos a hacer una serie de videos en donde paso a paso vamos a ir aprendiendo todos los efectos. Espero que hayan aprendido muy bien las transiciones en este video. Recuerda que lo pueden pausar, devolverse hasta que dominen esta técnica y la puedan utilizar en todos sus videos. Vamos a aprender a guardar este archivo de Filmora en la carpeta donde tenemos todos los archivos multimedia, porque si nosotros la guardamos en otra carpeta y movemos todos estos archivos, a la hora de abrir el archivo de Filmora dice que hacen falta estos archivos. Entonces siempre los vamos a guardar en la misma carpeta. Hay que ser muy ordenados para que no nos vaya a pasar alguna eventualidad en la edición de este video. Muy bien, para poderlo guardar vamos a darle aquí en cerrar y le vamos a decir que sí vamos a guardar el proyecto. Vamos a seleccionar la carpeta donde guardamos los archivos, que fue en el escritorio. Seleccionamos la carpeta y aquí vamos a cambiarle el nombre donde dice VE Project One por transición, que este es el primer video de esta clase, que vamos a ver varias. Y acá en esta parte vamos a seleccionar la extensión WFP, que significa Wondershare Filmora Project. Vamos a darle en guardar. Y ahora si vamos al escritorio y abrimos la carpeta Filmora Transiciones, encontramos acá el archivo de transición WFP de Filmora. Ya lo podemos abrir y aquí tenemos también todos los archivos multimedia sin que se nos pierda ninguno. Recuerden que este paso es muy importante para una próxima ocasión que vayan a abrir el archivo para editarlo o volverlo a hacer, no vayan a perder archivos multimedia. Recuerda que te habló Marcelo Garzón. Que tengas una excelente vida, pasa por mi canal, suscríbete y no olvides comentar y compartir este video. Que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.